Mis padres creen que mi esposa sería perfecta para mi hermano parásito en su fiesta aniversario. No sabía si compartir esto o no, pero últimamente he estado pensando demasiado en todo lo que pasó ese día. No fue solo una cena familiar, fue como si todo lo que estaba podrido desde hace años finalmente saliera a la superficie. Como si alguien hubiera encendido una luz fuerte en una habitación que preferíamos mantener en penumbras. Ese día, el día del aniversario de bodas número 33 de mis padres, no empezó distinto a cualquier otro. Mi esposa y yo discutimos bastante antes de decidir si iríamos. Ella no quería, y yo tampoco. Pero algo dentro de mí sentía que, si no lo enfrentábamos de una vez, eso nos seguiría persiguiendo de 1000 formas. Así que nos vestimos, subimos al auto, y fuimos a lo que terminó siendo el punto de quiebre más grande de nuestras vidas. Antes de continuar con la historia, no olvides dejar tu like y suscribirte a nuestro canal para estar al tanto de más cuentos como este. Llegamos un poco tarde, como de costumbre, lo cual no me molestó. Parte de mí quería que la noche pasara lo más rápido posible. Mis padres nos recibieron con sonrisas forzadas, de esas que uno aprende a identificar después de una infancia entera llena de tensiones escondidas bajo la alfombra. Mi hermano, Declan, estaba en la sala con su cerveza en mano, rodeado de algunos primos. Apenas nos vio, se acercó demasiado a mi esposa, como siempre hace. Puso una mano en su espalda cuando la saludó, algo que a ella le incomoda profundamente. La vi endurecer la postura, pero sonrió. Mi esposa es una mujer fuerte, pero ese gesto, tan repetido, ya no era simplemente una molestia. Era una falta de respeto que se había vuelto rutina. Y mis padres, claro, actuando como si nada. Como si ese tipo de comportamiento fuera parte del show. La cena fue servida alrededor de las 8. Todos estábamos en la mesa larga del comedor, ese mueble antiguo que mis padres solo usan en ocasiones especiales. Las conversaciones al principio eran superficiales, trabajo, clima, chismes familiares de bajo riesgo, pero había una tensión en el aire, al menos para mí y mi esposa, que hacía que cada segundo se sintiera más largo de lo que era. En un momento, una tía comentó en voz alta que todos los primos ya estaban casados o comprometidos, excepto Declan. Todos rieron con ligereza, como si fuera un comentario inocente, y alguien le preguntó si tenía algún romance secreto. Lo que vino después fue como un balde de agua fría. Mi madre, sin pensarlo 2 veces, dijo riendo que Declan tenía un enamoramiento eterno por la esposa de su hermano. Y sí, señaló directamente a mi esposa. El silencio fue inmediato, pero duró poco. Mi padre se rió aún más fuerte, como si eso fuera lo más gracioso que se hubiera dicho en la noche. Yo me quedé congelado por un segundo. Vi a mi esposa tragar saliva, pero no dijo nada. Sus ojos estaban clavados en la mesa, y pude ver cómo apretaba la servilleta con fuerza. Nadie dijo nada incómodo en voz alta, como si no hubieran escuchado bien. Pero yo sí lo escuché, claramente. No era la primera vez que mis padres soltaban ese tipo de comentarios, pero nunca lo habían hecho frente a todos. Y ahí estaban, riéndose de eso como si fuera un chiste de sobremesa. Vi a Declan sonriendo, sin decir nada, disfrutando de la atención. No se esforzó ni un poco en desmentirlo, en frenar la situación, en mostrarse incómodo siquiera. Y eso fue lo que más me dolió. En ese momento sentí que no podía quedarme callado más, que si lo hacía, estaría traicionando todo lo que habíamos decidido proteger. Respiré hondo. No sabía cómo iban a salir las palabras, pero sabía que tenían que salir. Miré directamente a mi madre y le pregunté, sin levantar la voz, pero con firmeza, ¿cómo se te ocurre decir algo así sobre mi esposa frente a toda la familia? El silencio se volvió más pesado. Algunos dejaron de masticar. Mi madre intentó reír nerviosa, como si aún creyera que podía disfrazar todo como una broma. Pero yo no me detuve. Les recordé, delante de todos, que años atrás prometieron no volver a cruzar esa línea, que juraron respetar nuestra relación, nuestros límites, nuestra privacidad, que se suponía que esta noche era sobre ellos, su aniversario, pero de nuevo estaban usando el momento para volver a empujar su narrativa enferma, como si mi esposa fuera un personaje más en la comedia familiar que ellos controlan. Vi las caras alrededor de la mesa. Algunos bajaron la mirada. Otros se quedaron completamente paralizados. Me dirigí a mis primos, a mis tíos
y les pregunté en voz alta si de verdad les parecía normal que alguien expresara abiertamente que está enamorado de la esposa de su propio hermano y que toda la familia lo tomara a risa. Nadie respondió. Nadie. Entonces me giré hacia Declan. Le dije que durante años había actuado como un maldito pervertido con mi esposa, que no era solo el coqueteo en persona, sino los mensajes de texto tarde en la noche, las miradas, los comentarios, las excusas para tocarla, para quedarse cerca. Mi esposa lo había bloqueado más de una vez. No quería saber nada de él, y aún así seguía, y todos ahí viendo cómo eso pasaba sin hacer nada. Cuando terminé de hablar, mi hermano seguía ahí sentado, con la cara completamente roja, pero sin decir una sola palabra, como si todavía estuviera tratando de entender si esto era real, o si se podía hacer el desentendido una vez más. Me volví hacia mis padres y les pregunté cuántas veces más iban a repetir esa narrativa de que mi esposa y Declan serían una buena pareja. Les recordé que incluso el día de mi boda, mi madre se atrevió a decirle a mi esposa que aún podía echarse atrás, que todavía tenía tiempo de elegir al hijo correcto. Fue ahí cuando vi cómo mi tía, la misma que minutos antes se había reído del comentario de mi madre, empezó a cambiar de expresión, como si recién se diera cuenta de que todo eso era real, que no estábamos exagerando ni inventando nada. Lo siguiente fue inesperado. Mi esposa, que había estado callada todo ese tiempo, levantó la cabeza y miró directo a mi madre. Su voz fue firme, pero tranquila. Le dijo que si para ella todo era una broma, entonces quizás también había sido una broma cuando engañó a mi padre con el vecino. El silencio fue absoluto. Nadie respiraba. Mi madre se quedó paralizada, como si alguien le hubiera quitado el suelo bajo los pies. Lo que mi esposa dijo era verdad, un secreto, guardado durante años que solo unos pocos conocían. Yo se lo había contado hacía mucho tiempo, y antes de venir a la cena, me había preguntado si tenía mi permiso para usarlo si era necesario. Le dije que sí, que no se guardara nada, y en ese momento, con todo lo que se había acumulado, lo soltó. La reacción fue inmediata. Mi madre se levantó de la mesa de golpe, empezó a gritarle a mi esposa que eso era una falta de respeto, que se había pasado de la raya. Mi padre también se sumó, diciendo que hablar de ese tema en esa noche era cruel, innecesario, bajo, pero yo no me quedé callado. Les dije que el límite lo habían cruzado ellos hace años, cuando empezaron a burlarse de nuestra relación, cuando decidieron seguir justificando el comportamiento asqueroso de Declan como si fuera algo inofensivo, que mi esposa no estaba siendo cruel, solo estaba defendiéndose de años de comentarios, insinuaciones y silencios cómplices, que si querían hablar de líneas cruzadas, tenían que empezar por verse en el espejo. Nadie ahí estaba en posición de juzgarla por decir en voz alta lo que ellos llevaban años escondiendo. Mi madre rompió en llanto. Se cubrió la cara con las manos como si fuera una víctima, como si nosotros hubiéramos llegado ahí a arruinarle la noche por puro gusto. Algunos familiares intentaron consolarla, otros solo miraban. Yo sabía lo que estaba haciendo. Estaba intentando cambiar la narrativa, presentarse como la pobre madre atacada por su hijo malagradecido. Pero esta vez no funcionaría. Esta vez, la verdad estaba desnuda frente a todos. Declan por fin abrió la boca. Me gritó que yo siempre tenía que hacerlo todo sobre mí, que había arruinado la fiesta por mi egoísmo. Y ahí sí, exploté. Le dije que nada de esto hubiera sido sobre mí si él hubiera tenido la decencia de quedarse en su lugar, de respetar mi matrimonio, de comportarse como un adulto y no como un adolescente con una obsesión torcida. La discusión se volvió un caos. Todos hablaban al mismo tiempo, pero nadie decía nada que valiera la pena. Era como si los años de silencio acumulado hubieran estallado en un solo instante. Algunos familiares intentaban calmar la situación, otros simplemente se quedaron quietos, viendo cómo todo se desmoronaba. Yo, por mi parte, me levanté de la mesa. Le dije a mis padres que ya estaba, que no volvieran a contactarnos a menos que fueran capaces de asumir la responsabilidad de todo lo que habían permitido, de todo lo que habían normalizado. Mi esposa también se levantó, pero sin apuro. Caminamos hacia la puerta con todos los ojos encima. Nadie nos detuvo. Nadie pidió que nos quedáramos. Fue un silencio raro, incómodo, como si, por fin, todos supieran que ya no había vuelta atrás. Esa noche terminamos comiendo en un local de hamburguesas que encontramos abierto de camino a casa.
No habíamos probado bocado en la cena y necesitábamos un respiro. Recuerdo que nos sentamos en una mesa de plástico, rodeados de gente que no tenía ni idea de lo que acabábamos de vivir. Mi esposa comía en silencio, pero con una paz en la cara que hacía tiempo no le veía. Yo también sentía algo raro. No felicidad, exactamente, pero sí una sensación de haber hecho lo correcto, de haber dicho lo que había que decir. Después de tantos años tragando en seco, callando, soportando, por fin habíamos puesto un límite. Tal vez perdimos una familia esa noche, pero ganamos algo más valioso: respeto propio, tranquilidad y, sobre todo, el derecho a no aceptar más lo inaceptable. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. No hubo llamadas, ni mensajes, solo un par de intentos de mi padre que terminaron directo en el buzón de voz. Por dentro, yo sabía que no era paz real, era vergüenza. Era ese silencio incómodo de quien sabe que ya no puede seguir fingiendo. Mi esposa y yo hablamos mucho esos días. Repasamos lo que había pasado, analizamos cada palabra, cada reacción, pero lo cierto es que no nos arrepentíamos de nada. Lo que dijimos tenía que decirse. Lo que hicimos tenía que hacerse. Por primera vez, sentíamos que la historia ya no estaba siendo contada desde la versión de ellos, sino desde la nuestra, desde la verdad que habíamos vivido y cargado solos durante años. Unas semanas después, las cosas se pusieron más serias. Mi esposa llegó del trabajo pálida, con los ojos llenos de miedo. Declan la había estado esperando en la puerta de nuestra casa, sentado en el porche, como si eso fuera lo más normal del mundo. Apenas lo vio, ella no dudó, volvió al auto y se fue. Él la persiguió unos metros, gritándole que solo quería hablar, pero para ella fue un momento de terror puro. Me llamó de inmediato. Llamamos a la policía y todo se activó rápido porque ya habíamos hecho denuncias previas por las cartas y mensajes que había enviado. Lo detuvieron por unos días, pero lo más indignante fue enterarnos de que mis padres pagaron su fianza para sacarlo. Era como una confirmación brutal de que no habían aprendido nada. Después de eso, conseguimos que se aprobara una orden de restricción. Fue más rápido de lo que esperábamos, gracias a los antecedentes que ya teníamos documentados. Pero incluso con eso, la tensión seguía ahí. Era difícil dormir bien sabiendo que Declan había cruzado esa línea. No solo era incómodo, era peligroso. Y lo peor es que mis padres seguían minimizando todo, como si él solo necesitara ayuda o tiempo, como si no fuera un adulto que tomaba decisiones conscientes, que había traspasado límites muy serios. A los pocos días volvió a romper la orden, y esta vez no hubo excusas. Terminó arrestado de nuevo, perdió el juicio, lo sentenciaron a 6 meses y terapia obligatoria. Fue un alivio, triste, pero necesario, porque si nadie ponía un freno, eso no iba a parar nunca. Las consecuencias no tardaron en llegar. Mis padres se divorciaron. La verdad de lo que mi madre había hecho años atrás ya no podía ocultarse. Mi padre, finalmente, se fue. Dicen que se mudó a otro estado. Mi madre se quedó con Declan, que ya no podía salir del estado por orden judicial. Entre el juicio, los abogados y el divorcio, perdieron mucho. Tuvieron que vender la casa, volver a trabajar, pedir dinero que casi nadie les prestó. La familia empezó a alejarlos también. Muchos no dijeron nada en voz alta, pero lo demostraron borrándolos de redes, dejándolos fuera de reuniones. Fue duro, claro. No es fácil ver cómo todo lo que un día fue tu entorno se rompe, pero al mismo tiempo fue una liberación, porque ya no teníamos que fingir ni sostener relaciones que solo existían por obligación. El tiempo pasó, tuvimos a nuestro bebé, y eso cambió todo. No solo porque ahora había una vida nueva en medio de la nuestra, sino porque fue como una especie de reinicio. Empezamos a construir algo desde cero, sin el peso de todo lo que habíamos cargado antes. Claro que Declan seguía existiendo. Estaba ahí, a unos pueblos de distancia, limitado por la ley, pero aún presente de alguna forma. A veces pensaba si algún día intentaría volver, si cruzaría de nuevo la línea. Pero también sabía que ahora las reglas eran otras. Había un límite legal, una vigilancia real. Y más importante aún, nosotros ya no éramos las mismas personas de antes. Ya no éramos los que callaban, los que toleraban, los que ponían la familia por encima de su propia paz. Hoy, todo sigue en silencio. No hemos sabido más de Declan ni de mis padres. No han llamado, no han escrito, ni siquiera cuando nació el bebé. Es como si simplemente hubieran desaparecido.
Y aunque suene frío, se siente como un alivio. No porque les deseemos mal, sino porque por fin entendimos que hay personas que, por más que quieras, no van a cambiar. Que hay relaciones que solo se sostienen si uno está dispuesto a dejarse romper por dentro. Nosotros ya no estamos dispuestos. No sé si algún día esto se resolverá, si algún día volverán a aparecer o si simplemente quedará así, como una historia que se rompió para siempre. Pero lo que sí sé es que ese día, el del aniversario, fue el principio del fin. Y aunque fue doloroso, fue necesario. Porque a veces, para salvarse, hay que romper con todo. Si llegaste al final de esta hermosa historia, comenta qué te pareció para que sepa que viste el video completo. Y no olvides suscribirte y dejar tu like. Nos vemos en el próximo cuento.